deferencia de atendernos el economista, el doctor Víctor Becker, que es titular del Centro de Estudios de la Nueva Economía de la Universidad de Belgrano y además exdirector del Instituto Nacional de Estadística y Censos. Víctor Mario Nacinoy, saluda, gracias por atendernos. No, gracias Mario por llamar. Bueno, muy bien, apelo justamente a su condición de director del Instituto de Estadística y Censos, 4% de inflación por un lado, pero por otro lado, el presidente de la República, que sigue llevando la voz cantante, realmente, hablando de este esquema monetario, y anticipando que para fin de año este 4% puede estar por lo menos en el orden del 2%. Víctor, el análisis todo suyo. Bueno, lo que es cierto es que la inflación sigue descendiendo mes a mes. El objetivo del gobierno es que converja al 2%, que es, digamos, el ajuste que se realiza en la tablita de Caputo, y digamos que es cierto que de alguna manera esta tablita, como lo fue en su momento la tablita de Martínez de Oz, cuando seamos en alguna forma didácticos, cuando hablamos de tablita y lo comparamos con la de Martínez de Oz, porque es el Crowley-Peg, ¿no es cierto?, que son ajustes que de alguna forma en el tipo de cambio van siguiendo la inflación, esto para evitar una devaluación de un solo saque, ¿no es cierto?, vamos a decirlo así en términos muy coloquiales, de modo tal que no haya una transferencia a los precios y además una transferencia de ingresos justamente del sector de ingresos fijos a el Estado o a también el empresariado, ¿es así? Sí, correctamente, o sea, el gobierno lo que plantea es que va a devaluar el peso un 2% mensual, que eso es lo único que deberían reflejar los precios y por lo tanto espera que de esa manera la inflación mensual converja a ese 2%. La realidad siempre es mucho más complicada que la teoría y esto lo está aprendiendo rápidamente el equipo económico y el propio presidente de la República. Lo que está claro a esta altura del partido es que, contrariamente a lo que ellos pensaban, no basta con dejar de emitir. Usted puede dejar de emitir y sin embargo la inflación se mantiene como viene ocurriendo en estos últimos meses. Lo que sucede es que como no emite, hay la misma cantidad de pesos circulando, los precios suben, por lo tanto lo que baja, la variable de ajuste, es el nivel de actividad. Por eso tenemos la significativa recesión que estamos teniendo, o sea, es la contracara del ajuste que se está llevando a cabo. Ajuste que, digamos, hay que decirlo, que por lo menos por ahora parece ser bastante indoloro en términos de conflicto social, lo cual juega a favor, digamos, de los planes del gobierno. Es decir, efectivamente estamos teniendo un ajuste muy significativo en la economía, tenemos una caída en el nivel de actividad que se estima va a estar en el orden del 3% del producto este año, pero simultáneamente hay, digamos, una situación de escasa conflictividad social, máxima si uno lo compara con los últimos años, o sea, han desaparecido los movimientos sociales de las calles, en general no hay paros significativos, por lo tanto es un contexto novedoso en el sentido de que el gobierno está consiguiendo sus objetivos pese a, digamos, el sacrificio que implica para muchos sectores. Por otro lado, también ha logrado... o sea, lo que ve, recién lo charlábamos de alguna forma desde el punto de vista político, pero también eso tiene un costado político. O sea, usted, pese... lo señalaba recién Carlos Germano, que por ejemplo esta semana, en contexto con lo que está diciendo, hubo un aumento en el pasaje de colectivo y no pasó nada, o sea, que hay un grado de tolerancia, dice usted, importante, pese a que todavía se está postergando, como yo decía también hace un ratito con Carlos Germano, rebote en el vértice inferior de la B.
Sí, exactamente, o sea, porque vuelvo a insistir, creo yo que hoy, como en alguna otra oportunidad ocurrió, la sociedad apuesta fundamentalmente a bajar la inflación. Mientras bajen los índices de inflación, creo que va a haber un consenso en aceptar los sacrificios que Mm. se impongan, porque bueno, la gente piensa que, digamos, este es el precio que hay que pagar por reducir la inflación. O sea, y creo que estamos un poco como en su momento ocurrió en Alemania después de la hiperinflación, es decir, cualquier cosa era aceptada por la sociedad alemana en la medida en que servía para que no volviera el flagelo de la inflación. Vamos, vamos, Nosotros creo que estamos vamos a aclarar esto, es muy importante lo que usted está diciendo. Esto fue justamente antes del nacionalsocialismo, estamos hablando de los 30, ¿no es cierto? al principio de los años 20, o sea, De los 20, después perdón. termina la guerra, Es verdad, termina es la verdad. Primera Guerra Mundial Sí, y sí, sí, sí. se desata un proceso Claro, inflacionario que la muy República de alto. Weimar. Exactamente, en Alemania. Sí. Y bueno, después de experimentar ese proceso que termina en hiperinflación, Mm. bueno, la gente, lo que se hace carne en la gente es que no puede volver más la inflación. Y esto rige hasta el día de hoy. O sea, ¿por qué el Banco Central Alemán siempre fue el banco más restrictivo en materia monetaria? Porque, bueno, porque en Claro. la sociedad alemana hizo carne que no hay nada peor que la inflación. Me, Algo parecido me parece que está ocurriendo en la sociedad argentina y entonces, mientras el gobierno tenga éxito en bajar la inflación, todo lo demás es aceptable. Lo cual, por otra parte, Permítame recordar a modo de anécdota, un recuadrito, algo que contaba en su momento Rodolfo Terraño. Recordemos que Rodolfo Terraño fue diputado nacional y también ministro de Obras Públicas de Raúl Alfonsín. Dice que una vez contaba, para graficar lo que estaba diciendo de Alemania, que en un momento el presidente del Banco Central de Alemania llama a una conferencia de prensa y se armó un revuelo bárbaro, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que va a anunciar? Suba de tasa, baja de tasa. ¿Sabe qué anunció? Que se ¿no? jubilaba. Sí, sí. Ese fue el gran anuncio, porque lo otro era Claro, totalmente estable, no había ningún cambio. Este, exactamente, eh, exactamente. Bueno, Víctor, esto, usted cree que, o sea, en síntesis acá me da la sensación, a lo mejor lo voy a llevar a una simplificación, usted me corrige, que es el economista, pero hay dos anclas, el ancla fiscal por un lado y la monetaria, y por otro lado el ancla que a veces no les gusta pero admitirlo, pero hay un ancla cambiaria, ¿no es cierto? Vamos a hablar, claro, ¿no es cierto? O por lo menos con esta Crown Imperial deteniendo de alguna forma el potro cambiario. Pero con esto, ¿se llega a un 2% de inflación mensual sobre fin de año? y es complicado porque, por otro lado, hay que seguir ajustando tarifas. O sea, Ah, claro, el gobierno está haciendo equilibrio entre tratar de bajar la inflación, pero por otro lado, y al contrario de lo que en su momento opinaban algunos de los que hoy están en la función pública, no hay precios que desciendan. O sea, si usted tiene que ajustar precios relativos, en el pizarrón, en el aula de la facultad, usted lo que claro, dice es, claro. bueno, algunos precios suben, otros bajan, por lo tanto, un ajuste de precio relativo no genera inflación. Falso, falso, Ajá. porque en la realidad algunos precios suben y los otros no bajan. Por lo tanto, el ajuste de precios relativos genera inflación, como ha sostenido, por ejemplo, Pero, entre nosotros, sí, el doctor Olivera, que es autor de un famoso trabajo sobre la inflación no monetaria, bien, que es precisamente todo lo contrario de lo que creían muchos de los que hoy están en la función pública y que por eso digo, están aprendiendo en la práctica, están aprendiendo que la inflación no es solamente monetaria, que ajá, hay otros está componentes, bien, por ejemplo, el tipo de cambio. Yo correcto. puedo tener fija la cantidad de dinero en circulación, pero si devalúo voy a tener un impacto Claro. sobre los precios. Yo puedo tener fija la cantidad de dinero en circulación, pero si por otro lado aumento tarifas, voy a tener inflación. Sigue la discusión Entonces, mitad de la biblioteca y mitad de la biblioteca. Pero usted sabe que yo quería recordar que ayer, justamente en la exposición que hizo el presidente de la República, destacó que esto está sucediendo,
esta disminución en el índice de crecimiento, vamos a hablar claro, no está bajando la inflación, está bajando el índice de crecimiento de la inflación, pero de todos modos se está haciendo, dijo, justamente simultáneamente con corrección de precios relativos, lo dijo como una virtud esto. Sí, efectivamente, pero eso justamente lo que implica es admitir que la corrección de precios relativos genera genera inevitablemente algún Correcto. nivel de inflación. ¿Qué es lo que están haciendo? Están graduando, o sea, este mes se ajusta la luz, el mes siguiente Correcto. se ajusta el gas, otro mes se ajusta el transporte. Lo que están haciendo es lo que digamos, muchos economistas llamamos la sintonía fina. Y entonces, digamos, no es simplemente decir, bueno, que el mercado se ocupe de ajustarnos. Esto no es lo que se está haciendo. Lo que se está haciendo es decir, bueno, este mes va a aumentar la luz, entonces no aumenta el gas, el mes siguiente va a aumentar el transporte, entonces aumenta menos la luz, etcétera. Este es un sendero muy angosto donde se requiere una gran muñeca que por ahora le está dando resultado. Ahora, digamos, todo esto en un contexto que además no es muy favorable. La caída en el precio de la soja va a generar un serio problema en la entrada de divisas en lo que va para el próximo año, salvo, digamos, que haya una corrección en el precio internacional. Por lo tanto, digamos, estamos enfrentando una gran cantidad de dificultades con un elemento, como yo señalaba anteriormente, a favor, que es una enorme tolerancia por parte de la población para aceptar los sacrificios que esta conducción económica impone como precio para salir del proceso inflacionario. Víctor, bueno, muchísimas gracias, como de costumbre, muchas gracias por habernos acompañado una vez más en este análisis justamente al día siguiente de conocido de la inflación y de tantas análisis que están haciendo. Acá queremos ver, como dijimos recién, todos los costados de la biblioteca. Gracias por habernos acompañado, Víctor. No, al contrario, gracias por llamar. Bueno, ahí está.